Saludos, hermanos y familia de Endos Network. Les saluda su hermano Jorge Altieri, director de la residencia en línea y contenido con Endos Network. Y es para mí una alegría poder estar nuevamente con ustedes en este nuevo episodio donde traemos temas relacionados al ministerio pastoral y al contexto y el trabajo de la iglesia local. Y en esta oportunidad tenemos como invitado al pastor David Barceló, quien es pastor allá en Barcelona, y él va a estar con nosotros compartiendo un tema muy importante que está muy ligado al trabajo diario, semanal, mensual que hacen los pastores en el contexto de la iglesia local, y lo hemos invitado en esta ocasión para que pueda platicar con nosotros acerca de la consejería bíblica, ya que es un tema del cual él ha tenido la oportunidad de desarrollar, de enseñar en múltiples contextos acerca del tema. Y a veces es uno de los temas que se desconoce realmente el valor y la importancia y el significado bíblico que tiene que tener la consejería bíblica en el contexto de la iglesia local. Así que, Pastor David Barceló, gracias por estar con nosotros y gracias por su disponibilidad. No, gracias, Jorge, por la oportunidad y contento de estar aquí. Amén, amén. Pastor, quisiéramos comenzar primeramente definiendo a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de consejería bíblica, porque podemos hablar de consejería y la consejería pudiera ser vista desde diferentes campos, ¿verdad? Diferentes formas que se pueden llevar a cabo la consejería, pero cuando nos estamos refiriendo a la consejería bíblica, ¿qué distingue la consejería bíblica de lo que pudiera ser considerado como la consejería secular? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre una cosa y la otra? Sí, buen punto, porque el objeto de estudio en sí, o aquello que llama nuestra atención, pues parece ser lo mismo, ¿verdad? La persona humana con sus relaciones, con sus problemáticas, con sus emociones, etcétera. Pero el acercamiento y la perspectiva es completamente diferente, aunque el objeto sea el mismo. Yo diría que lo más llamativo es tal vez lo que pretendemos, cuál es el objetivo, ¿no? A la hora de acercarse a la persona con sus problemáticas. Desde las consejerías seculares, llamémoslo así, ¿no? O psicoterapias o sistemas de ayuda, el objetivo es muy claro, que es el bienestar. Es que la persona se encuentre mejor, que sea feliz, que sea capaz de sobrellevar sus circunstancias, etcétera. Cuando hablamos de consejería bíblica, no es que no queramos el bien de la gente, pero esa no es nuestra prioridad. La prioridad es conformar la vida de la persona a la voluntad de Dios. Por tanto, es prioritaria la santidad, la gloria del Señor, la obediencia, y muchas veces sabemos que ese camino es a veces a costa de ciertas infelicidades, ¿verdad? Porque tiene un precio el ser cristiano, tiene un precio el ser obediente y tiene un precio el ser luz y ser de testimonio. Entonces, ahí ya nos encontramos con una meta que es diametralmente opuesta. Vamos a conducir la vida de la persona en una dirección u otra porque el objetivo en sí es diferente según de una perspectiva secular o una perspectiva bíblica. Dentro de eso, pues diremos que las consejerías seculares son antropocéntricas, se centran en la persona, qué es lo que siente, qué es lo que quiere, qué es lo que ama, qué es lo que le hace feliz. La consejería bíblica se centra en Cristo, en su gloria, en su mensaje, en una conformidad a su ley, en imitación de Cristo, en fruto del Espíritu. Por tanto, ya con eso vemos que se trata de una bifurcación en que vamos en direcciones completamente opuestas, y a partir de ahí todas las demás diferencias. Yo creo que esa sería la diferencia clave. Nuestro referente en la consejería bíblica son las escrituras, y en la consejería secular es la sabiduría humana que lleva a esas otras metas o en esa dirección en la que queremos andar, ¿no? Pero yo creo que definiendo la disyuntiva entre santidad y felicidad, ahí estamos marcando una grandísima diferencia, porque una lleva al bienestar personal y otra pretende la gloria de Cristo y el crecimiento en santidad. Excelente. Sí, esto me lleva a pensar a veces que hemos visto en las últimas décadas la infiltración de diferentes tipos de ideologías, aún en el contexto de la iglesia a nivel universal, pero también
en el contexto de nuestras iglesias locales. Y hemos visto la introducción de lo que muchos consideran como la psicología cristiana. ¿Cómo nosotros debemos responder al uso o a la implementación de lo que muchos consideran hoy que es una herramienta útil para el discipulado y el crecimiento del cristiano? Y muchos aplican lo que es la psicología cristiana, ¿verdad? Yo conozco inclusive muchos pastores que se han graduado secularmente de la psicología, pero lamentablemente implementan esas metodologías de la psicología secular para tratar de discipular o aconsejar en el contexto de la iglesia local, pero, o sea, ¿cuál es el fundamento de la psicología y cuál es el fundamento de la consejería bíblica? Porque hemos visto como una mezcla de ambas cosas o un intento de rescatar la psicología secular y tratar de aplicar sus principios en el contexto de la iglesia local. ¿Cuáles son los peligros de hacer eso? Sí, no, es tremendamente peligroso, ¿verdad? Y como bien dices, hay varios conceptos que a veces usamos indistintamente, pero tienen cada uno su matiz, ¿no? Cuando hablamos de consejería cristiana o de psicología cristiana, estamos apuntando en esa dirección que mencionas, del intentar integrar la Biblia y las psicoterapias del mundo, ¿no? Y el gran esfuerzo que se hace en muchos medios, en la literatura, en conferencias, en seminarios, el gran esfuerzo que se hace por integrar la psicología y la fe ya es sospechoso. Cuando una cosa necesita de tanta defensa, ya es tremendamente sospechoso, ¿verdad? Evidentemente están muy cerca el uno del otro, y algunos entienden esa cercanía como razón suficiente para colaborar, ¿verdad? Porque están ofreciendo dos perspectivas diferentes. Desde la pastoral, nosotros entendemos esa cercanía como intromisión. Dicho de otro modo, hay un intrusismo profesional y no es de los pastores, es de la psicología, porque la pastoral estaba antes y porque la pastoral tiene su razón de ser. Nos da esa autoridad en la palabra de Dios. Entonces, asuntos como los temores, como las ansiedades, las depresiones, el matrimonio, la educación de los hijos, ¿desde cuándo eso ha caído en manos de la psicología y tiene la psicología el copyright? Cuando eso ha sido pastoral desde siempre, ¿verdad? Y la palabra de Dios habla de esos asuntos. Entonces, intentar acercar la una a la otra o integrarlas o mezclarlas o que colaboren es tremendamente peligroso. Estamos hablando de la sabiduría de Dios por un lado y la sabiduría de los hombres por otro lado. No se nos ocurriría en ninguna otra materia, pero cuando se trata de algo tan delicado como tratar con las almas, ¿verdad? Y los sinsabores y las luchas de la vida, ahí sí intentamos hacer ese acercamiento y el resultado obviamente es catastrófico. Dicho de otro modo, yo creo que es la psicología la que necesita de la Biblia, no la Biblia de la psicología, pero lo que suele suceder es exactamente lo contrario, que encontramos la psicología dentro de los seminarios y dentro de las iglesias y no vemos la Biblia en las facultades de psicología. Yo en mi época me formé como psicólogo también, te aseguro que escuché mencionar la Biblia un par de veces y fue un tono más bien jocoso, no para usarlo como referencia, sino todo lo contrario, ¿verdad? Entonces el efecto que se produce es el contrario, es una invasión de la psicología dentro de los seminarios, iglesias, púlpitos, vida privada. Así que ese acercamiento, lo que se produce verdaderamente es un contagio, no hay tal integración. Y lo que se llama psicología cristiana, como también bien apuntabas, pues no deja de ser un mito. El hecho de que alguien que profese la fe cristiana practique algunas de las psicoterapias que hay fuera en el mundo, eso no cristianiza esas psicoterapias. Una verdadera consejería es cristiana cuando tiene a Cristo como el centro, busca agradar a Cristo y cuando tiene la palabra de Dios como máxima autoridad. Entonces sí estamos construyendo algo que podemos llamar cristiano, ¿no? Pero no por el hecho de que un cristiano lo practique o cualquier teoría sea bautizada con algunos versículos bíblicos espolvoreados por encima, ¿verdad?
eso no lo convierte en cristiano. Así que es un terreno tremendamente peligroso y a la larga lo que sucede es todo lo contrario de lo que quisiéramos. No se cristianiza la psicología, sino que se psicologiza el cristianismo y eso nos lleva a la larga a muchas circunstancias, ¿no? Poco a poco el cristiano, las iglesias van cayendo en un victimismo, van cayendo en las filosofías de ayuda que nos vende el mundo, ¿no? Donde el pecado se llama enfermedad, donde ya no vemos la palabra como suficiente, sino que buscamos la sabiduría humana, donde los pastores pierden autoridad y pierden conocimiento de su propia congregación porque están en manos de psicólogos que además han hecho un voto de confidencialidad, por tanto no pueden hablar de ciertos temas con los pastores. Hay un sinfín de problemas derivados de todo ello que al final lo que resultan es en debilitar nuestra misión como iglesia y debilitar la vida cristiana, sin duda. Yo creo que lo que me ayudó a mí a comprender un poco más este tema, porque yo estuve en contextos hace muchos años atrás donde, aunque yo era muy joven y no entendía lo que estaba pasando, pero luego comprendí que lo que se estaba tratando de hacer era aplicar psicoterapias en el contexto de la iglesia local. Y se hacía de muchas maneras, o sea, hay una apelación muy fuerte a lo que tiene que ver con las emociones, con los sentimientos, con las experiencias vividas, los traumas de la vida. Se hacían muchos retiros de sanidad interior, que es un tema que a veces yo lo he visto en el contexto de las iglesias locales, y yo pude experimentar y ver por mis propios ojos que lo que se estaba practicando realmente no tenía ningún tipo de base ni sustento bíblico, era simplemente métodos o estrategias de la psicoterapia, del psicoanálisis, para tratar de producir algún tipo de reacción emocional en la persona, y las personas constantemente estaban en búsqueda de esa experiencia sentimental, emocional, que les producía ese tipo de actividades, de talleres, de retiro, de predicación, de enseñanza. Pero lo que me ayudó mucho a poder salir de esa visión incorrecta y esas prácticas incorrectas es entender que la psicología, y usted me corrige si estoy equivocado, pero que la psicología parte de una premisa importante y es que los problemas del hombre son externos a él. Sin embargo, la cosmovisión bíblica parte de que los problemas del ser humano son internos y que se manifiestan hacia afuera. Entonces, cuando yo pude entender que la cosmovisión cristiana bíblica es totalmente contraria a lo que pretende la psicología, pues entonces la manera en que yo me acercaba al tema de la consejería partía desde una premisa y desde un fundamento distinto. ¿Cuál es la problemática de no entender esa diferencia a la hora de querer aplicar consejería en el contexto de la iglesia local? Sí, como bien apuntas, el enfoque es tremendamente diferente. No vamos a negar que existe alivio en lo que el psicoanálisis llama catarsis, ¿no? En el desahogarse, la emoción, en que te escuchen. Existe un alivio, pero también existe alivio en una aspirina. Y a lo mejor tu dolencia no es solamente un dolor de cabeza, tienes algo mucho más importante que se tiene que operar, ¿no? Así que lo que ofrecen las psicoterapias es un alivio momentáneo, es un alivio ficticio, temporal. Qué bien me siento, ¿verdad? De haber ido al psicólogo, de haber explicado mi vida, de que me escuchen. Eso no es mérito de la psicología tampoco, es mérito de las relaciones humanas que ha creado el Señor. También nos sentimos bien conversando con un hermano en Cristo o con un familiar que nos aprecia, nos quiere. Entonces, aquí está el dilema, que uno puede sentirse bien de forma temporal, habiendo vaciado su corazón y sus experiencias y sus pensamientos, pero es un alivio momentáneo, es un alivio que no tiene sustento, ¿no? Y sobre todo el punto que indicabas tú, ¿no? Del victimismo, de que la culpa esté fuera. Al final podemos analizar cualquiera de las psicoterapias que están ahí fuera en el mundo. Tarde o temprano vamos a caer en la cuenta de que su efectividad se basa exactamente en eso. La responsabilidad acaba estando fuera, de algún modo.
ya sea en mi trauma del pasado, véase la psicodinámica como el psicoanálisis, ¿no? Ya sea en mi contexto, como pregona el conductismo, ya sea en mi sistema familiar, ya sea en mi trauma, ya sea en mi biología, mientras la responsabilidad esté fuera y yo pueda ser etiquetado de algún modo como enfermo, como víctima de todo lo que sucede, ahí hay un alivio falso, un alivio como el de la aspirina, ¿verdad? Que me está haciendo huir, esconder la cabeza. Y eso está muy ligado con nuestra naturaleza. De hecho, es lo que sucede en el huerto del Edén. Hay una carga, hay un pesar, una culpa, una vergüenza, ¿verdad? Y lo primero que Adán y Eva hacen es buscar cuál es el chivo expiatorio de esto, hacia dónde voy a apuntar yo, ¿verdad? La mujer que tú me diste, la serpiente me dio a comer, etcétera. Básicamente eso es lo que sucede en las psicoterapias. Mientras la responsabilidad esté fuera y el causante esté fuera, yo soy víctima, yo voy a sentir un gran alivio. Ahora puedo entender el porqué de mi dolor, mi ansiedad, etcétera. Pero no nos damos cuenta de que ese mismo alivio nos está metiendo en un pozo de fatalismo, porque no puedo hacer nada para cambiar mi contexto, no puedo hacer nada para cambiar mi pasado, etcétera, etcétera. Y de ahí no voy a salir. De algún modo nos hemos quedado encerrados en un sistema que nos ha convertido en pacientes perpetuos, ¿verdad? Entonces es tremendamente peligroso ir en esa dirección. La consejería bíblica pone en el centro nuestra responsabilidad. No cerramos los ojos al dolor humano. La palabra de Dios está llena de consuelo. Tenemos un Dios que es bueno y es benefactor, que es paciente, que es misericordioso, que enjugará toda lágrima. El paracleto, el consolador, es el Espíritu Santo. Así que hay un ministerio de consolación en la consejería bíblica, pero eso no exime el hecho de que somos responsables aún en nuestro dolor. ¿Cómo lo estoy viviendo? ¿Lo estoy viviendo en fe, en responsabilidad delante de Dios? ¿Estoy simplemente culpando a mi contexto? ¿Lo estoy viviendo en confianza o en amargura? Hay cantidad de maneras de gestionar aún los dolores más profundos y tenemos tremendos ejemplos en la palabra del Señor, ¿no? Entonces, en la consejería bíblica se produce ese nouceteo, ¿verdad? No solamente el paracaleo, el consuelo, sino también ese nouceteo, esa confrontación amorosa y paciente, pero ¿de qué manera estoy honrando al Señor y estoy viviendo mis circunstancias bajo la mirada del Dios Todopoderoso para darle gloria a Él, aún en medio de lo que estoy viviendo? Y puedo vivirlo confiado y esperanzado en que el Señor tiene un plan soberano, Romanos 8:28, a todos aquellos que le aman, y tiene un propósito aún en los momentos más dolorosos, y puedo seguir estando confiado en Él, ¿no? Como Padre Celestial. Nosotros hemos visto en los últimos 20 años, obviamente, el auge del Internet, de la tecnología, de las redes sociales, y hoy en día tú encuentras en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, todo tipo de pensamientos, de ideas, de expresiones, pero me he dado cuenta mucho que hay todo tipo de frases que se utilizan, frases de motivación, frases de autoestima, y muchas de ellas vienen acompañadas de algún versículo bíblico sacado fuera de contexto, y se utiliza mucho, y veo a muchos cristianos no solamente consumiendo ese tipo de contenido, sino también compartiendo ese tipo de contenido en sus redes sociales, porque los hace sentir mejor, porque los hace sentir que van a alcanzar sus sueños, que van a alcanzar sus metas, y hay como una insistencia de rechazar todo lo negativo que pueda pasarte como creyente, en este caso, ignorar todos los síntomas que a la luz de las escrituras son pecaminosos, y la Biblia los describe como pecaminosos. Hay como un énfasis en rechazar esa manera de pensar y simplemente pues adoptar, ¿verdad?, estos principios de autoayuda y de autoterapia, porque eso es lo que al final del día se convierten, son metodologías de autoterapia, y nuestras librerías cristianas lamentablemente están llenas muchas veces de este tipo de libros, y hay cristianos y líderes que no saben discernir una cosa de la otra, y se habla mucho a veces desde el púlpito de la suficiencia de las escrituras,
pero a veces pensamos que la suficiencia de las escrituras solamente aplican a unos aspectos de la teología o de la vida cristiana, pero no aplicamos lo que significa o las implicaciones de la suficiencia de las escrituras en este tema particular. ¿Cuál ha sido su experiencia al navegar este tema de la consejería bíblica? ¿Cuál es la importancia de tener realmente una cosmovisión de la suficiencia de las escrituras al abordar este tema de la consejería bíblica? Sí, no, es tremendamente importante. O sea, en el momento que pensemos que hay un área de nuestra vida en la cual la palabra de Dios no tiene nada que decir, cuando la palabra nos dice que todo aquello que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado por su poder, la palabra de Dios no lo dice todo, pero la palabra de Dios habla sobre todo asunto, ¿sí? Entonces es lo primero que debo tener en mente, cómo recurrir a la palabra para buscar sabiduría del Señor en ese área de mi vida que necesito gestionar, necesito cambiar, necesito ver cómo Dios la ve. Una de las muchas formas en que podríamos resumir la consejería bíblica sería esta, ¿no? Comunicar a mi hermano cómo Dios ve su vida y ver la vida como Dios la ve. De algún modo, la Biblia no es un manual de autoayuda, la Biblia es más bien como unos lentes, ¿verdad? Que nos ponemos y nos permiten ver nuestra propia existencia desde otra perspectiva. Entonces, como bien dices, Jorge, eso tiene que ver con la suficiencia de la palabra, en el sentido de que la palabra habla sobre todo. Y de hecho, la consejería bíblica empieza en el púlpito, ¿verdad? Cada domingo cuando predicamos, porque nosotros podemos abrir la palabra y hacer ver a nuestros hermanos, a nuestra congregación, cómo está hablando sobre las emociones, sobre el matrimonio, sobre el uso del dinero, sobre la educación a los hijos, sobre cómo relacionarnos con nuestros familiares, con todos los asuntos de la vida. La sabiduría del Señor está allí plasmada, ¿no? Y vivirlo, y apuntabas a un tema realmente importante, ¿no? Todas esas frases motivacionales que realmente vienen a ser como una especie de cápsulas o de píldoras diarias que queremos tomar, ¿no? Responden un poco a la cultura hedonista en la que estamos. Yo quiero algo que me ayude y que me ayude ya. Entonces, cuanto más breve, más concreto y más rápido tenga su efecto, mejor. Y a veces tengo que leer esa frase del día. De nuevo, la palabra de Dios es algo en lo cual zambullirnos, es en lo cual nadar para que nuestro pensamiento abunde en la palabra del Señor y podamos ver la vida desde otra perspectiva. Pero a veces queremos recetas rápidas, a veces queremos algo que sea inmediato para el momento. Y es más trabajoso pues leer la palabra, escudriñarla, aplicarla, vivirla y que nuestro pensamiento sea gobernado por la palabra del Señor. Yo creo que hemos de apuntar a esa meta de ser Biblias andantes, de modo que podamos observar todo lo que nos rodea desde la perspectiva del Señor. Excelente. Y a nivel práctico, Pastor David, ¿cómo usted como pastor aborda, por ejemplo, una primera conversación de consejería bíblica con algún miembro de la iglesia, alguien que se acerque a usted o que usted toma la iniciativa, ¿verdad? De tal vez acercarse a la persona porque a lo mejor está notando, observando tal vez algunas situaciones en su vida. ¿Cuál es el proceso que usted lleva a cabo cuando va a tener algún tipo de eh, sesión o tiempo de consejería bíblica como pastor? Mm. En un primer contacto, bueno, si son hermanos de la propia congregación, eso es siempre mucho más fácil, ¿verdad? Porque ya hay conversaciones previas, ya hay contexto familiar que conocemos, etcétera, ¿no? Pero en general, un primer contacto queremos realmente percatarnos de qué está sucediendo. Necesitamos conocer cómo está viviendo esa situación esa persona, cuáles son los condicionantes a su alrededor, si es un tema familiar, matrimonial, si es un tema de salud, si es un tema económico, si es, etcétera, ¿no? En su trabajo, intentar ponernos en su piel, ¿no? Ahí es donde aplicamos compasión, intentar ponernos en sus zapatos, ver la vida como la está viendo él, ¿no? Y luego intentar entender también lo que llamamos el problema de presentación.
yo siempre lo escribo con P minúscula. Cómo está la persona viviendo el problema y cuál cree que es el problema, y escucharlo con detalle, porque nos va a dar mucha información también sobre cómo está viendo su propio contexto, ¿verdad? Cómo interpreta su propio contexto. A partir de ahí, esperanza. La persona está dolida, la persona a veces no ve luz, ¿verdad? Y hemos de comunicar esperanza. Hemos de comunicar esperanza en el sentido de que el Señor es soberano, en el sentido de que el Señor es bueno, de que el Señor responde a nuestras oraciones. No le vamos a dar soluciones rápidas, ni le vamos a dar soluciones concretas, ¿verdad? Pero sí vamos a apuntar en una dirección en que Él vea que realmente el Señor está con nosotros, y aún los momentos más difíciles en nuestra historia, el Señor los permite con un propósito y no nos deja de la mano. Él es capaz de calmar cualquier tormenta. Entonces, una primera toma de contacto sería eso, necesariamente, intentar entender la persona en su contexto, en su lugar, e infundir esperanza para que podamos acompañarle en un proceso de consejería. Luego que se lleva a cabo ese proceso de evaluar la situación, nosotros sabemos que por causa del pecado y los efectos del pecado a nivel individual, pero también a nivel colectivo, ¿verdad? Porque vivimos dentro de comunidad, vivimos dentro de una sociedad, y a veces suceden cosas en la vida de una persona que a lo mejor no son provocados directamente por ella, por la persona, pero son situaciones pecaminosas que llegan a su vida causado por otro, y eso pues produce, ¿verdad? Todo tipo de trauma, de conflicto, de heridas, de situaciones emocionales en la vida de una persona. Pero tampoco podemos negar que hay algunas de esas situaciones que parten de un problema de salud real, donde no es solamente un problema pecaminoso interno que se está manifestando de manera externa, sino que realmente hay casos donde realmente hay situaciones de salud. ¿Cómo, como pastor, cuál ha sido su experiencia haciendo una evaluación lo más sabia y saludable que podamos tener dentro de nuestra capacidad de poder evaluar si realmente el problema que esa persona tiene es un problema espiritual, es un problema emocional, si es un problema relacional o si realmente hay alguna situación médica de salud? ¿Cómo hacemos esa evaluación para realmente poder ayudar? Porque queremos ayudar a la persona con la situación que está atravesando, pero ¿cómo hacer esa distinción y cuáles serían los pasos a seguir para poder distinguir? Bueno, no, definitivamente esto es un problema espiritual, emocional, relacional, que tiene un contexto, tiene unas realidades, pero aquí también hay un problema de salud, ya sea a nivel mental, ¿verdad? Que casi siempre se habla mucho de salud mental. Hoy en día en todos lados se habla de salud mental, Sí, pero a veces esa salud mental realmente son problemas pecaminosos que hay en el corazón, pero sí. realmente hay casos donde realmente hay un problema de salud mental, hay un desbalance químico, hay algo que no está funcionando bien en el cuerpo biológico de esa persona. ¿Cómo como pastores, a la hora de abordar este tema de consejería bíblica y los casos que nos llegan a nuestras manos, cómo podemos manejar estas diferencias? Mm. Es un tema tremendamente complicado, Jorge, sí, porque ya nos gustaría poder ver la línea divisoria, ¿verdad?, entre lo espiritual y lo orgánico con claridad, pero tal como el Señor nos ha creado, somos un dúplex inseparable, ¿no? Partimos siempre de una visión bipartita o dicotómica de la persona, nunca tricotómica. Creo que el pasaje en Tesalonicenses que se refiere a espíritu, alma y cuerpo, que es el único pasaje en las Escrituras que menciona estos tres aspectos, el apóstol Pablo está haciendo una enumeración, no está haciendo una teología sistemática. De hecho, hay cantidad de pasajes donde encontramos 3 y 4 elementos que se mencionan, ¿no? Y es una enumeración. Si vamos al Edén, cuando Dios crea a Adán, lo crea del polvo de la tierra y infunde aliento de vida. Vemos ahí dos componentes. Y esos dos componentes están íntimamente ligados, hasta tal punto que separarlos supone la muerte, evidentemente. Entonces,
no soy un alma encerrada en un cuerpo, sino es que yo soy alma y soy cuerpo, ambas cosas, ¿verdad? Completamente unidas. Entonces, partiendo de esa perspectiva, de nuestra antropología bíblica, es absolutamente imposible separar lo que le sucede al alma de lo que le sucede al cuerpo y lo que le sucede al cuerpo de lo que sucede al alma, ¿verdad? Job se enferma con una enfermedad física y su alma está profundamente abatida. Pero el rey David pecó con Betsabé y escondió su pecado y dice claramente que se envejecían sus huesos en mi gemir todo el día. Entonces hay una relación psicosomática que es absolutamente inseparable. Lo es en las cosas pequeñas y lo es en las cosas grandes. Si yo estoy nervioso, me pongo a temblar. Y no es que tenga frío, es que hay un estado del alma, ¿verdad? Si un joven está enamorado y entra esa chica en la iglesia, ¿verdad? Se enrojecen sus mejillas y no hace falta que diga nada, pero todo el mundo se ha dado cuenta de sus sentimientos, ¿verdad? Aunque están dentro, ¿verdad? Entonces, eso es cierto en lo pequeño y eso es cierto en lo grande. Entonces, hay ansiedades, depresiones, temores que son tan potentes que literalmente están dañando nuestro cuerpo. Lo están dañando. Y entonces uno va al médico y si el médico o el psiquiatra no tiene una visión cristiana, sino que tiene una visión monista, que es solamente somos un órgano, lo que va a ver es un daño físico, evidentemente, y va a medicar un daño físico, ¿no? Entonces, esa correspondencia entre lo físico y lo espiritual no nos está diciendo necesariamente el origen, qué es primero. Sabemos que una cosa puede llevar a la otra o que se dan las dos al mismo tiempo. Ahora, desde la pastoral, nosotros diremos que rara vez es algo físico. Desde la perspectiva psiquiátrica van a decir que siempre es algo físico, ¿sí? Pero desde nuestra perspectiva rara vez es algo físico. Pero hemos de considerarlo, como bien dices. Vamos a tratar asuntos del corazón, vamos a tratar asuntos del alma, vamos a llevar a la palabra, dar una perspectiva bíblica de lo que está viviendo, pero sí es cierto que en algún momento nos podemos encontrar una resistencia que es extraña, ¿no? Que decimos, pero si este hermano o esta hermana está respondiendo bien a la consejería, están dando en fe, están dando en confianza, no vemos rebeldía, vemos amor al Señor y aún así, ¿no? Hay una resistencia al cambio, a la mejoría, etcétera. Ahí es donde podemos considerar evidentemente un chequeo médico o que hay otras cosas que están sucediendo. Yo te diría incluso, no somos anti medicación, pero el problema no es la medicación, es depender de la medicación, o peor aún, que la persona entienda que la medicación le está dando la explicación a su problema. ¿Sí? Ah, no era nada espiritual, es que yo estaba en una enfermedad, ¿ves? La medicación me ha hecho mejorar. Bueno, la medicación yo lo comparo con una muleta, ¿verdad? Cuando uno se ha roto una pierna y tiene un yeso y usa la muleta, su intención no es depender de esa muleta el resto de su vida, sino deshacerse de ella lo antes posible para poder volver a caminar como caminaba antes. Entonces nos podemos apoyar en la medicación, recobrar el ánimo, poder conversar sobre los asuntos del corazón, pero si la raíz está en el corazón, está en el corazón, no está en la biología o en los neurotransmisores, o etcétera, etcétera. Pero cuidado, porque la cuestión es que los síntomas físicos son tan llamativos, ¿verdad? Que es casi inevitable llamarlo enfermedad, por tanto, acudir a la psiquiatría, por tanto, acudir a la medicación y, por tanto, interpretar que todo lo que ha sucedido es una cuestión puramente orgánica. Y si eso sucede, pues hemos descuidado el corazón, no se ha tratado el corazón de aquella persona. Esta es otra de las grandes diferencias entre la consejería del mundo y la consejería bíblica. Lo que ellos llaman síntoma, lo que ellos llaman enfermedad, perdón, nosotros lo llamamos síntoma. La depresión, la ansiedad, son expresiones de un corazón que está batallando, que se está doliendo y se expresa a través del cuerpo, pero es el corazón lo que finalmente necesitamos tratar y dirigir con la palabra del Señor. Amén. Sí, yo en mi primera experiencia pastoral tuve algunos casos específicos
donde yo entendía por el contexto, conociendo un poco el contexto de la persona, de lo que había vivido, experimentado, que realmente el problema físico que estaba teniendo en esos momentos, el cual era bastante grave, eh, era el resultado de toda una serie de problemas espirituales que no se habían trabajado y no se habían abordado desde una perspectiva bíblica. Y hubo tantos años de desconexión en el aspecto espiritual de su vida como creyente, ¿verdad? No estamos hablando de un no creyente. Esto era una persona que había hecho una profesión de fe en Cristo en algún momento dado en su vida temprana, pero habían pasado un sinnúmero de situaciones en su vida. Algunas no estaban bajo su control, eran causadas por contextos a su alrededor, su propio pecado también, sus propias luchas con su pecado y no saber cómo manejarla, porque a lo mejor no tenía las herramientas teológicas y bíblicas necesarias para poder hacerlo. Pero recuerdo un caso muy particular donde ya los problemas espirituales y emocionales habían causado tanto daño al cuerpo físico. Ya la persona estaba alucinando, se imaginaba cosas, oía voces, Sí. estaba teniendo unos comportamientos muy erráticos que atentaban contra su propia vida, que mi recomendación a la pareja de esta persona es, yo creo que debes ya considerar hacerle una evaluación médica a la persona, porque realmente ya ni la consejería bíblica será como hablarle a una pared, era como Sí. hablarle a alguien que no estaba razonando lo que tú estabas conversando con ella. Y eventualmente sí, se hizo un diagnóstico que yo entiendo que no fue el diagnóstico adecuado, aunque yo no soy un experto en el tema, pero sí la medicación que le ofrecieron eh, permitió que el cuerpo recobrara algún balance en su vida corporal que estaba desbalanceado y Sí. eso ayudó a que su capacidad mental y de razonar bajara a un nivel donde entonces sí pudo comprender que realmente su problema físico en esos momentos era el resultado de una serie de problemas espirituales, emocionales, relacionales, pecaminosos, y la misma persona empezó a reconocer y a confesar que la razón por la que se encontraba en la situación que se encontraba era por todos estos problemas pecaminosos, tanto personales, pero también pecaminosos de otras personas que habían cometido situaciones pecaminosas en contra de Correcto. su vida. Empezó a Sí. confesar y a reconocer que su abandono espiritual y el no recibir el cuidado espiritual necesario resultó en todos estos problemas físicos que Sí. tenía. Sí. Y mi consejo a su pareja fue: no dependas solamente del medicamento para realmente ayudar a tu pareja en este proceso de restauración, ¿verdad? Que está pasando. Y ha habido una muy buena mejoría en Qué bien. muchos aspectos, pero ya tú sabes que cuando la medicina hace un diagnóstico, ellos se quedan con ese diagnóstico para siempre. Entonces Ah, sí. diagnostican a la persona como, no, la persona tiene unos grados de esquizofrenia y ya pues la tratan como esquizofrénica toda su vida. Sí. Y yo le dije a esta persona que era miembro de la iglesia, muy amado, dije, con, con, ten cuidado con mantener ese diagnóstico de una manera perpetua en tu Sí. pareja, porque eso va a terminar haciéndole también daño Sí. a esa persona. Sí, son diagnósticos de los cuales uno no acaba saliendo nunca, ¿verdad? Cosa que no sucede ni en la medicina. Uno puede tener un diagnóstico y supera aquella enfermedad, pero son etiquetas de las cuales no te puedes librar. Y un punto muy bueno que tocabas es el tema del pecado. Muchas veces se critica la consejería bíblica como que todo lo atribuimos al pecado, ¿verdad? Estos cristianos siempre atribuyéndolo todo al pecado. Bueno, la gran pregunta que yo me hago, aún para los cristianos que puedan estar escuchándonos, es si pudiéramos quitar el pecado, ¿cómo sería nuestra vida y cómo sería el mundo? Evidentemente, no habría ninguna de las dolencias y de penas que tenemos que enfrentar.
Lo que pasa es que el pecado no solamente es el pecado personal, tú bien apuntabas, está el pecado que otros han cometido contra nosotros. Pero ese pecado, aunque no es nuestra responsabilidad, también hemos de orientarlo bíblicamente hacia el perdón, hacia la misericordia. Si el Señor nos dice de amar incluso a nuestros enemigos, la confianza en su providencia y en su bondad, aún en circunstancias que no entendemos. La actitud de José, ¿verdad? Cuando recibe a sus hermanos. Vosotros lo hicisteis para mal, pero Dios lo tornó todo para bien, ¿verdad? Venid conmigo, yo os perdono. Luego está el pecado individual, por supuesto, que hemos de ser responsables delante del Señor de nuestras actitudes, reacciones, palabras, y podemos con nuestro estilo de vida empeorar nuestro cuerpo, hasta literalmente romperlo, porque pensamos que somos de hierro, pero en realidad somos de barro, literalmente romperlo, ¿no? Y un tercer aspecto es el pecado universal, el pecado de la caída, el pecado derivado de nuestros primeros padres, en el cual hay sufrimiento y hay enfermedades y hay úlceras, hipertensiones y cáncer y tsunamis y etcétera, ¿no? Vivimos en un mundo caído. Por tanto, el dolor es una experiencia universal y eso es a veces lo que cuesta comunicar al que estamos aconsejando. Es tan fuerte el hedonismo que vivimos de fuera, y el hedonismo que vivimos de fuera tiene su sentido, entre comillas, porque los incrédulos no van a vivir nada más parecido al paraíso que lo que están viviendo aquí. Por tanto, quieren que la vida sea lo más placentera y más cómoda posible porque no van a tener otra cosa. Pero como cristianos hemos de entender que el dolor es una experiencia universal y cotidiana, y la tristeza también, y la pérdida y la enfermedad. Basta leer la Biblia de cabo a rabo para experimentar eso, ¿no? Así que no se trata, y ahí es donde nos equivocamos, no se trata de sacar a la persona de su dolor y punto. Eso es lo que intenta hacer la consejería secular. Se trata de que la persona entienda las experiencias en las que está viviendo y buscar cómo crecer en el Señor, en confianza, en fe, y cómo glorificar al Señor en medio de lo que está viviendo. Y ahí tenemos no solo experiencias como la de Job, sino muchos otros en la palabra de Dios. Un tema importante relacionado con este tema de la consejería, especialmente en el contexto secular, se habla mucho de la confidencialidad, ¿verdad? Y antes de que un psicólogo o un psiquiatra o un médico de salud haga algún tipo de evaluación, la persona tiene que firmar un acuerdo de confidencialidad, ¿verdad? De lo que va a recibir, ¿verdad? La orientación que va a recibir o el tratamiento que va a recibir. En el caso de la consejería bíblica, ¿cómo nosotros como pastores debemos abordar este tema? ¿Hasta dónde llega realmente los límites de lo que podría ser algo considerado como confidencial? Porque estamos tratando con situaciones pecaminosas muchas veces, de las cuales a veces se necesita arrepentimiento por parte de la persona, especialmente si son sus propios pecados los que están causando este tipo de conflictos y situaciones. O sea, Mateo capítulo 18 sigue estando vigente aún en la consejería bíblica. Pero hasta qué límites, dónde están los límites de la confidencialidad en el proceso de la consejería bíblica, especialmente en el contexto pastoral? Sí, muy buen punto, porque la confidencialidad, tal como se entiende popularmente, es ajena a la consejería bíblica, ¿no? El párroco católico promete en secreto de confesión, ¿verdad? Y el psicólogo secular también tiene su versión secular del secreto de confesión, pero no tenemos nada parecido en las escrituras. Cuando a mí alguien me viene y me dice, te voy a explicar algo, pero no se lo expliques a nadie, le digo, lo siento, no soy la persona indicada. No puedo hacer esa promesa delante de la palabra del Señor. Así que lo que los pastores y consejeros sí podemos prometer es discreción, que es muy diferente. La discreción apunta a que nadie va a tener que saber esto por amor a la vida privada, a no hacer mala prensa de la persona, al testimonio, a la discreción sí, porque no hay ningún interés en que nadie sepa de esto.
Y los pastores somos tremendamente discretos, o sea, no hablamos ni con el espejo, ni con nosotros mismos. Somos capaces de guardar muchos secretos y por el bien de la persona. Pero eso no es confidencialidad. Como bien apuntas, Mateo 18, si a solas el hermano no me escucha y continúa con su pecado y continúa con su actitud, yo tengo la responsabilidad de implicar a 2 o 3. Aún así, Mateo 18 está apuntando a la discreción, como decíamos. Yo no involucro directamente a la iglesia, yo involucro a 2 o 3. Porque ¿cuál es la finalidad? Que la persona recapacite, la persona reflexione, se dé cuenta de la gravedad de lo que está haciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente, hay cosas que nos van a explicar en el despacho y automáticamente voy a tener que implicar a otro de los pastores o un diácono, o si es una cuestión privada, pues a la esposa. Mira, la próxima sesión vamos a estar con tu esposa y vamos a hablar los 3 de este asunto, porque esto tú lo tienes que explicar, lo tienes que confesar, tienes que pedir perdón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un primer límite de esa discreción. La palabra del Señor en Mateo 18 me apunta en esa dirección. Aquello que es pecaminoso se tiene que confesar a las personas implicadas, se tiene que corregir, y mientras haya arrepentimiento y docilidad y conformidad a la palabra del Señor, pues nadie más tiene por qué saber de aquello. El 99% de los asuntos pastorales se resuelven en privado porque hay esa actitud de cambio, de arrepentimiento, de confianza en el Señor, ¿no? Otra limitación, por supuesto, vendría a ser legal, en el sentido de lo que yo estoy escuchando es un delito o lo puede ser. Me están hablando de un robo o de un intento de asesinato, o me están hablando de un asunto de pederastia, o ¿qué es lo que estoy escuchando? Entonces, aquello que constituye un delito, entonces entra también no solamente en el terreno espiritual, que evidentemente vamos a seguir hablando como pastores, pero ya entra en un delito civil, en una cuestión civil, y por tanto las autoridades tienen que ser reportadas de aquello, ¿no? Entonces yo diría que estos son los dos grandes condicionantes, ¿no? Hay un límite espiritual, hay un límite en cuanto a aquello que pueda constituir un delito, y hemos de ser sumamente prudentes en ver cuáles son esos límites de la discreción, ¿sí? Nunca de la confidencialidad tal como la gente la entiende, ¿verdad? Excelente. Pastor, ya a nivel de la iglesia local, porque la consejería bíblica, pues a veces se aborda solamente a nivel pastoral, pero ¿qué papel juega la iglesia local en el acompañamiento posterior a lo que podríamos llamar una consejería bíblica privada, ¿verdad? Entre un miembro y el pastor, o un miembro y el liderazgo pastoral de la iglesia local? ¿Cuál es el rol de la iglesia local en este aspecto de la consejería bíblica? Es fundamental, sí, sí, porque es el cuerpo, ¿no? Y como miembros estamos conectados con el cuerpo. Es verdad que es una responsabilidad principal de los pastores, la consejería, y de aquellos maestros, consejeros, hermanos de peso, de conocimiento de la palabra y un testimonio como la palabra del Señor indica, ¿no? Pero hemos de involucrar al resto de la congregación. Y ahora, conversando contigo, me vienen dos pensamientos básicamente, ¿no? Por un lado, el cuerpo de Cristo está y debe estar involucrado en un acompañamiento posterior, ¿verdad? Y eso puede tomar muchas formas, y podemos los pastores tomar la iniciativa de hablar con un hermano más maduro en la fe, o con un matrimonio, ¿verdad? Os podéis ver con este otro matrimonio cada X tiempo, o podéis empezar a construir una amistad que va a ser de tremenda bendición para ellos porque necesitan un referente más maduro en el Señor, etcétera. Entonces hay una cuestión de mentoreo, de modelaje, de acompañamiento. Incluso se puede involucrar en algunas sesiones a alguien de la congregación para que empiece a construir esa relación de amistad y de compañerismo cristiano, ¿verdad? Pero al final, los pastores tienen una responsabilidad principal, pero somos pastores los unos de los otros. Yo creo que ninguno de nosotros va a llegar al cielo y le va a decir al Señor, ¿acaso era yo guarda de mi hermano? Esas palabras se las dejamos a otro, ¿verdad?
sí somos guarda de nuestro hermano, por tanto, hemos de ejercer ese cuidado mutuo, ¿no? Y un segundo aspecto, y creo que también los pastores debemos enfatizarlo, es crear una cultura de la consejería bíblica. Una cultura en la cual, sin darnos cuenta, sin la necesidad de estar en el despacho conversando sobre un tema, la iglesia, los hermanos entre sí, tienen ese estilo de comunicación. Se discipulan, se aconsejan, se exhortan al amor y a las buenas obras los unos a los otros. Entonces hay muchísima consejería que nunca va a llegar a los pastores porque se ha dado entre dos hermanos que están en la cafetería tomando un café y conversando pues, sobre su vida privada, su vida de devoción, su vida familiar o la formación de sus hijos. Pero hemos podido comunicar la palabra de esa manera que hablábamos antes, ¿no? Hablando al corazón y hablando a todas las circunstancias de la vida. De modo que nuestra congregación sea capaz de asimilar que la palabra del Señor está conectada con todo lo que yo hablo y todo lo que yo soy y todo lo que yo hago y la puedo compartir con mi hermano. Al final nos damos cuenta de que la consejería bíblica es parte de la Gran Comisión. Y yo diría que la mayor parte de la Gran Comisión, porque la Gran Comisión no solo es predicar el Evangelio y bautizar, sino continúa diciendo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, ¿verdad? Entonces, en ese enseñándoles que guarden, está apuntando a una fidelidad al mensaje de la palabra y a una aplicación cotidiana de las enseñanzas del Señor Jesús. Y el Señor Jesús nos habló sobre tantísimos asuntos de la vida cotidiana y cómo gestionarlas. Por tanto, ese vivir la palabra de Dios y ese ministrar la palabra de tú a tú en privado es lo que llamamos consejería bíblica, ¿no? El reto de la iglesia es hacer discípulos, eso ya lo sabemos. La labor de la iglesia es discipulado, pero hay un aspecto del discipulado que llamamos consejería bíblica y se refiere a esa aplicación de la palabra del Señor en ciertas circunstancias de nuestra vida. Así que esa es la meta, creo yo, una iglesia que se aconseja a sí misma continuamente. Amén. Bueno, pastor, el tiempo ha avanzado y quisiera concluir este tiempo juntos con una última pregunta. Nosotros trabajamos con pastores de diferentes contextos aquí en los Estados Unidos, el Caribe, Centroamérica, Suramérica. Tenemos pastores que tienen muchos años de experiencia, ya tienen una cosmovisión bíblica acerca de este tema, pero también nos encontramos con muchos pastores plantadores nuevos que están comenzando su vida ministerial como pastores y a lo mejor en estos momentos tienen tal vez otras metas que desean alcanzar en el contexto de la iglesia local, ya sea resolver problemas eclesiológicos o establecer buena eclesiología en la iglesia o establecer una buena teología en la iglesia, ya sea teología histórica o teología sistemática. O sea, ponen mucho énfasis a lo que es el aspecto doctrinal de la vida del cristiano y de la iglesia. Otros están muy enfocados en lo que es el evangelismo, el alcanzar la comunidad, el discipulado en el contexto de la iglesia local. Pero ¿qué consejo le pudiera dar a esos pastores jóvenes, no necesariamente jóvenes en edad, sino me refiero a jóvenes que esta es su primera experiencia pastoral? ¿Qué consejo le pudiera dar acerca de la importancia de la consejería bíblica como parte de sus funciones pastorales? Sí, es tremendamente importante y yo sé que es difícil, sobre todo cuando uno está plantando una congregación. Yo estuve ahí hace 20 años cuando empezamos la congregación aquí en Barcelona y yo sé que uno ha de atender tantos asuntos que se siente como un hombre orquesta, ¿verdad? Y además todos los asuntos suponen un reto porque hay que iniciarlos, hay que romper el hielo, ¿verdad? Yo le animaría a que pensara en su ministerio no solo en el momento puntual en el que está ahora, sino a grandes rasgos, ¿verdad? Los 20, 30, 40, 50 años que el Señor nos permita servirle. Y cuando uno lo ve en perspectiva, la consejería bíblica resulta que no es solo un área del ministerio, sino acaba siendo la mayor parte del ministerio. Cuando uno lee los evangelios, el evangelio de Juan es
es mucho más claro, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús habla a las multitudes y cuando habla en privado. Bueno, es absolutamente maravilloso. El Evangelio de Juan está lleno de conversaciones personales con el paralítico, con la samaritana, con Nicodemo, con el joven rico, y ese ministerio cara a cara es la mayoría del ministerio. Y los que llevamos años en el pastorado nos damos cuenta que así es. Es una predicación de la palabra a una audiencia de uno. Decía un profesor mío en el seminario hace años que hemos de hacer exégesis del pasaje y exégesis de la persona. De qué modo aplicamos la palabra del Señor a las circunstancias y vivencias en las que la persona a la que estamos hablando nos está escuchando, está viviendo, ¿no? Entonces, es discipulado en una de las situaciones más difíciles, cuando las emociones son muy fuertes, ¿verdad? Me gusta también llamarlo discipulado en la tormenta, en medio de la situación en la que la persona está, pero las verdades del Señor son eternas, son las mismas. Y el efecto que ese ministerio personal puede tener es absolutamente asombroso, porque es un momento de gran necesidad, es un momento en el que uno tiene oídos atentos al consejo y realmente desea ver cambios, algo diferente en su vida. Puede tener un efecto espiritual bellísimo. Entonces yo animaría a estos hermanos a que leyeran buenos libros sobre consejería bíblica, a que predicaran desde el púlpito no solamente doctrina, sino como la palabra del Señor la predica, hablando a los corazones, ¿sí? Es hermoso comprobar cartas como las de Efesios, en las que hay 3 capítulos de doctrina, en la cual vemos el indicativo, lo que Dios ha hecho por nosotros. Y aunque parece que hay una doxología en el capítulo 3 y que la carta se tiene que acabar, Pablo escribe 3 capítulos más hablando del matrimonio y hablando de las relaciones personales y la relación con los hijos, y etcétera, ¿verdad? Y la lengua y temas tan prácticos, vivenciales. Y al final eso es consejería bíblica. La palabra de Dios, la verdad bíblica, tiene un impacto sobre nuestras vidas tan grande que realmente transforma todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que decimos. Y se puede predicar y se debe predicar la palabra así, de forma muy, muy vivencial, ¿no? Entonces, que hagan de la consejería bíblica algo cotidiano y que tomen la iniciativa de ir creciendo en ese área de ministerio, porque es mucha, pero es bellísima. Gracias, Pastor David, por su tiempo, por su disponibilidad y por tener este conversatorio acerca de este tema que para nosotros, como red de familia de iglesias de Endos Network, pues uno de nuestros valores es el cuidado pastoral. Es uno de los énfasis que hacemos en todo lo que hacemos, y queremos que estos contenidos, proveer contenidos que realmente puedan ayudar a aquellos que están sirviendo en el ministerio pastoral, en la plantación de iglesias, realmente a pensar de manera detenida acerca de estos temas y cómo poder aplicarlos en el contexto personal y en el contexto de la iglesia local. Así que nuevamente le agradecemos por su tiempo, por su disponibilidad, y pues a la familia de Endos Network, a aquellos que nos escuchan, les agradecemos nuevamente por sacar de su tiempo y poder escuchar este conversatorio, y estén pendientes para los próximos conversatorios donde estaremos abordando otros temas relacionados al ministerio pastoral y al ministerio en la iglesia local. Así que muchas gracias, Pastor David. Bendiciones. Gracias, Jorge. Hasta la próxima. Amén.